Qué bueno es poder compartir nuevamente la palabra del Señor en esta noche. Un tema que salió de uno de nuestros devocionales matutinos, estando ahí en la mesa del comedor donde siempre realizamos nuestras oraciones y nuestras lecturas bíblicas y alguna corta enseñanza. Surgió un tema que, a mi parecer, después de haberlo compartido en ese lugar, dije, de esto tiene que salir un mensaje mucho más profundo, que sé que tanto a todos ustedes como a mí me ha edificado y nos seguirá edificando. Y he titulado el mensaje de esta noche, Sepárate de tu Lot. Muchos conocerán quién es Lot, otros no. Les recuerdo, Lot era el sobrino del patriarca Abraham, el muy conocido padre de la fe. Y el tema en esta noche tiene que ver más que todo con esas cargas innecesarias que nosotros le colocamos a nuestro equipaje de viaje. Tenemos una ciudadanía celestial y estamos esperando por esa próxima morada. Por lo tanto, nuestro tránsito por la tierra es pasajero, a diferencia de la eternidad que vamos a tener con el Señor. Pero este tránsito por la tierra, Dios quiere que sea para cada uno de nosotros ligero, para que podamos con prontitud alcanzar cada una de las metas propuestas del propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Lo que sucede, lo que ocurre y que acontece es que muchos de nosotros a esa mochila, a esa valija y a ese equipaje de viaje le colocamos cargas innecesarias que hacen pesado el equipaje y por ende hacen lento nuestro andar y no nos dejan llegar a la meta que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. No sé cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de hacer un vuelo, ya sea nacional o ya sea internacional. Por lo general, las empresas aéreas tienen un límite de peso en cada uno de los equipajes. Y cuando uno se acerca a hacer el check-in, pesan la maleta. Si está en el peso normal y permitido, chequean la maleta e ingresa inmediatamente al equipaje de vuelo del avión. Si excede el equipaje, suceden dos cosas. O tienes que pagar un sobrecosto por el equipaje de más, o por el contrario, te toca engorrosamente que abrir la maleta en pleno aeropuerto y sacar las cosas innecesarias que estamos llevando en ese equipaje de vuelo. Muchas veces he visto en los aeropuertos personas tener que abrir sus valijas y tener que sacar cosas que a la verdad son innecesarias y que exceden el peso permitido por cada una de las aerolíneas nacionales e internacionales. Salvan a aquellas personas que quizás alguien les ha ido a acompañar y se puedan llevar de regreso eso que va de exceso en su equipaje. Pero hay de aquellos que nadie les acompaña, yo no sé en manos de quién quedará ese exceso de peso que llevan cada uno de ellos en su valija. Quiero decir que con esto que tanto lo uno como lo otro es incómodo. Incómodo porque si estás ahí y te excedes en el peso, te tocaría pagar un sobrecosto que por lo general en los aeropuertos es muy posible que te lo cobren en dólares. O tenés que abrir la valija y ser incómodo para las personas que están detrás de vos, que quieren que los atiendan prontamente. Y así nos ocurre también en la vida. Llevamos cargas incómodas, innecesarias, que en ningún momento Dios nos ha dicho que las llevemos.
Por el contrario, en Mateo capítulo 11, versículo 28, leo para todos ustedes, dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que andemos ligeros de pesos y de cargas que nada benefician a nuestra vida. No sé cuántos de los que están aquí en algún momento han escuchado hablar de uno de los ministerios más grandiosos que existió en los años 50, 60 y 75, y para ser más exactos hasta el año 76, cuando fue el deceso y la muerte de la muy conocida Kathryn Kuhlman, la mujer larguilucha que se paraba frente a las cámaras y decía: I believe in miracles, yo creo en los milagros. Literalmente de esta mujer se dice que cuando entraba al auditorio o al recinto donde hacían las cruzadas o donde ella tenía que predicar, dicen que era como si la gloria de Dios cayera inmediatamente sobre ese auditorio y comenzaban a suceder milagros sorprendentes, sobrenaturales. Era una mujer de Dios con un don de sanidad, de milagros y prodigios impresionantes. Pero en la primera etapa del ministerio de Kathryn Kuhlman, ella decidió echar en su equipaje de viaje una carga innecesaria por hacer la voluntad de ella y no la del Espíritu Santo que le estaba hablando. En la congregación en la que ella servía y ministraba, un apuesto predicador fue invitado a compartir el mensaje de la palabra de Dios, y Kathryn Kuhlman, juntamente con este hombre, se sintieron atraídos, con el problemilla que el hombre que estaba predicando era un hombre casado. Ese hombre abandonó a su esposa, a sus 2 hijos, aduciendo que era su esposa quien lo había abandonado, y posteriormente divorciándose para contraer nupcias con Kathryn Kuhlman, quien se casó con él secretamente y disgustó con este acto a toda la congregación. De ahí en adelante, amados hermanos, pasaron 8 años en los cuales Kathryn Kuhlman estuvo en el anonimato completo por haber echado en su valija un equipaje que en ningún momento el Señor le había dicho que tenía que llevar. A pesar de las advertencias que ella estaba sintiendo de parte del Espíritu Santo, la intranquilidad y la falta de paz, decidió optar por casarse con este hombre, del cual dijo ella mucho más años en adelante que lo había amado más que al mismo Dios. Ella cuenta el día que decidió ponerle punto final. Fue ese sábado a las 4 de la tarde. Morí en ese callejón sin salida, dice Kathryn Kuhlman. Fue la voluntad de Dios para mi vida. Hoy puedo llevarte a una calle sin salida en cierta ciudad, en un determinado estado, donde rendí todo a Cristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Caminando por allí con lágrimas corriendo por mis mejillas, por primera vez en mi vida fui toda de Él y nada de mí. Cuando rendí total y completamente todo a Jesús, el Espíritu Santo tomó ese vaso vacío y eso es todo lo que Él pide. Ese día fue el amanecer del día más grande de mi vida. No tuve un ministerio real hasta ese día que caminé por esa pequeña calle sin salida y me rendí por entero a Él.
escudriñe acerca de la historia de Kathryn Kuhlman y se dará cuenta de el glorioso ministerio que tuvo esta mujer después de haber rendido por completo su vida a Jesucristo y haber quitado esa pesada carga que estaba llevando y que le impedía cumplir el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Como ella, también en la Biblia encontramos ciertos ejemplos de hombres de Dios que quisieron llevar en sus equipajes cargas pesadas que en ningún momento, como lo vengo hablando, el Señor les dijo que llevaran. Uno de ellos, ustedes lo conocen y lo nombré al inicio del mensaje, es Abraham, el conocido padre de la fe, a quien Dios llamó estando en Ur de los Caldeos, con estas palabras en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, y leo para todos ustedes. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en mí todas las familias de la tierra. Abraham, sin reparo alguno, decide obedecer a Dios, pero llevando en su equipaje de viaje a su sobrino Lot, cosa que en ningún momento Dios le pidió que hiciera, porque la palabra fue puntual: vete de tu casa, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Abandona tu lugar de residencia, abandona los que están contigo y abandona aún a tu familia. Él decide llevar en su equipaje a Lot, su sobrino, y la palabra Lot significa el que tiene el rostro cubierto, el que tiene un velo, el que tiene una cobertura. Amado hermano, hasta que usted no se separe de Lot, no va a poder ver las cosas maravillosas que Dios tiene para su vida. Los hijos de Israel habían empezado a hacer la conquista de la tierra que el Señor les había prometido y que había jurado a Abraham, a Isaac y Jacob. La tierra de Canaán, la que se decía la tierra que fluye leche y miel. Y ya habían tenido la primera victoria, habían conquistado una ciudad grande, amurallada, muy cerrada, que era Jericó. Y Dios les había dado una orden puntual, precisa. Ninguno de los bienes, ningún botín, ningún dinero, ustedes lo tomarán para sí, sino que lo consagrarán al tesoro de Jehová. Pero hay un hombre que se le ocurrió tomar unos lingotes de oro, un manto babilónico y meterlo en su equipaje de viaje. Lo primero que produjo esta acción de Acán fue una consiguiente derrota del pueblo de Israel con un pueblo de menor tamaño y de menor capacidad que Jericó, como fue Jai. Salieron derrotados. Y lo segundo que produjo fue que Acán fue sorprendido y fue cortado del pueblo de Israel, él, sus familiares, con todos sus bienes. Es decir, que tengamos presentes que no solamente cuando cargamos cosas innecesarias nos vamos a ver afectados nosotros, sino que también se van a ver afectados los que nos aman, los más cercanos. Otro ejemplo de un hombre que se le ocurrió volver a colocar una carga que ya se había quitado es el rey David. ¿Cuántos saben que uno de los hijos que más amó el rey David fue Absalón? Lo amó tanto que aunque la ley
por el pecado de Absalón decía que tenía que morir, su padre le perdona la vida y lo deja ir. Todos saben que Absalón se vengó de su hermano Amón, quien violó a su hermana Tamar. Y por este pecado de Absalón tuvo que exiliarse del reino de Israel. Pero posterior a ese exilio y ante el llamado de Absalón, el rey David permite nuevamente que su hijo viva en el reino de Israel. Y le trajo consecuencias trágicas y devastadoras. Número uno, su hijo se sublevó contra su propio padre, queriéndole usurpar el trono del rey y aún asesinarlo. Número dos, Absalón deshonró a su propio padre, acostándose con todas sus concubinas a plena luz del día delante de toda Israel. Y además de eso, produjo dolor al corazón de David, porque por más malo que nosotros seamos, para nuestros padres no somos tan así. Y le duele como le dolió la muerte a David de Absalón, de tal manera que su propio general le dijo: levántate y pon buen rostro delante del pueblo. El hombre que amaba su hijo, el que tenía una larga y hermosa cabellera y un hermoso parecer, se había sublevado, lo había deshonrado y le había causado dolor. 3 ejemplos bíblicos de personajes que decidieron echar en su mochila, en su valija, cargas innecesarias. Por eso el mensaje se llama sepárate de tu loco. Y usted debe identificar en su propia vida cuál es ese loco que usted está cargando en esta noche y que no le permite avanzar, que no le permite proyectarse, que no le permite alcanzar ese propósito que Dios ha determinado para su vida y que Dios quiere que lo logre, que cumpla ese objetivo. Muchas veces no son las pruebas ni las adversidades, no son las tormentas, sino nuestras propias ideas, lo que concebimos, lo que aceptamos. Somos nosotros mismos, ni siquiera el mismo enemigo, los que hacemos difícil este camino, este tránsito por la tierra, echando sobre nosotros cargas que el Señor no nos ha dicho que llevemos. Y yo he identificado aproximadamente unas 5 cargas que muchos de nosotros hemos echado en nuestra valija, en nuestro equipaje de viaje. Y una de ellas es el pasado, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Seguimos trayendo a nuestros pensamientos la memoria del ayer y esa memoria del ayer no nos permite avanzar, o porque creemos que lo de ayer fue mejor, o porque fueron situaciones tan desagradables que no nos permiten ver que lo que está por delante es mucho mejor. Y nos volvemos adictos al pasado. Vivir del pasado, dice la Biblia, no es de sabios. Eclesiastés en el capítulo 7, en el versículo 10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Vivir del pasado es persistir en conductas que han sido dañinas para todos nosotros. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 2 al 3 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué nos enseña la Biblia? Número 1, que nos olvidemos del pasado. Hay gente que vive recordando todavía el pecado que hace más de 50 años el Señor te perdonó, y se siguen culpando por los errores del ayer. Querido amigo y hermano y hermana, si tú has venido a Cristo Jesús, no solamente tus pecados han sido borrados y quitados y perdonados, sino olvidados por el Señor y sepultados en lo profundo de los mares, como lo enseñan sus Escrituras. Yo digo, y es una forma un poco pasada, de que Dios sufre de amnesia cuando un hijo verdaderamente se arrepiente. Es un poco osado lo que digo y atrevido, pero yo creo que Dios sufre amnesia cuando uno de sus hijos se arrepiente verdaderamente, porque como lo citaba la Escritura, dice que Él se olvida de todo el pasado, colmado y atiborrado de pecados que cada uno de nosotros llevaba. Él nos dice en su palabra que nos olvidemos del pasado. Y uno de los textos más citados por el pueblo evangélico es Isaías 43, versículo 18. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y añade el mismo texto y dice que Él hará cosas nuevas, cosas mejores. El pueblo vivía dolido por el templo que se había derribado a causa del pecado de Israel. Pero el Señor le contesta a ese pueblo triste y acongojado que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. Dios tiene algo mejor, mucho más excelente que lo que viviste en el pasado. Sea un pasado agradable o sea un pasado desagradable. La Biblia también nos dice que nos despojemos del pasado. No solamente es olvidarnos, sino despojarnos. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De los antiguos se dice que ellos hubieran podido regresar a sus antiguos hogares, a sus antiguas ciudades, pero que ellos se mantuvieron mirando al invisible, porque esperaban una ciudad mucho mejor, no fabricada por manos humanas, sino la ciudad espiritual. Debemos olvidarnos y despojarnos del pasado. Otra carga que nosotros estamos echando en nuestras mochilas y en nuestras valijas es la amargura. Y también producto de las situaciones que nos han ocurrido en el pasado y en el presente. Cargamos con resentimientos por lo que otros nos han hecho o por lo que no hemos podido lograr. La amargura proviene de una palabra que significa punzar. La raíz hebrea agrega la idea de algo pesada.
Y en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Por tanto, la amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Yo digo que personas amargadas, resentidas, que no han sido capaces de perdonar, no pueden optar por entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué consecuencias trae la amargura? El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Nos impide ver el propósito de Dios en determinadas situaciones. El espíritu amargo, y lo dice la Biblia, contamina a otros. Es también una consecuencia de la amargura. No sea que brotando una raíz de amargura contamine a todos. El espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. El espíritu amargo da lugar al diablo. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. Decía el extinto guerrillero Ernesto Che Guevara que en Latinoamérica la gente se moría más de envidia que de cáncer. La gente se muere más de amargura en su corazón. Y muchas de las enfermedades que hoy presentan gran parte de la población son como consecuencias de andar amargados y con odios y con resentimientos guardados. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora vos me preguntarás, ¿cómo puedo vencer este espíritu amargo que estoy cargando? La amargura, queridos amigos, se vence perdonando. Y que sea un perdón inmediato. El apóstol le pregunta al Señor Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Y el Señor le dijo, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Porque es que el perdón al que mejor le hace bien es a nosotros mismos, porque nos libera de odios, de rencores, de resentimientos por lo que otras personas nos han hecho. Hay un ejemplo que da un escritor y leo para todos ustedes. Una vez me picó una araña durante la noche. Tuve una reacción alérgica que duró casi medio año. Ahora bien, si hubiera podido sacar el veneno antes de que se extendiera por el cuerpo, hubiera quedado una pequeña cicatriz, pero no habría habido una reacción tan aguda. Algo semejante sucede con el perdón. Hay que perdonar inmediatamente, antes de que la picadura comience a hincharse. El perdón debe ser continuo y debe marcar un punto final con las personas que nos han herido o que a su vez nosotros también hemos herido. No podemos
seguir el tránsito de nuestras vidas cargando con amarguras en nuestros corazones. Porque nos hacemos daño a nosotros mismos, a nuestros semejantes, a la comunidad, a la misma iglesia, a nuestra familia, con un espíritu de amargura. Amados, es tiempo, como lo he estado citando, de sacar de esos equipajes las cosas innecesarias. Dios dice que ha venido para darnos libertad. Y cuando cité Mateo capítulo 11, que dice que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados y que Él nos hará descansar, si usted sigue leyendo el texto, ahí hay un trueque que nos ofrece el Señor. Nosotros le damos nuestras cargas y Él nos da su yugo, porque su yugo es fácil y ligero. Vamos a ponernos en pie en esta noche. Hay muchos más puntos que, si Dios lo permite, la próxima semana los estaré tratando con todos ustedes. Pero vamos a limpiarnos y vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el log que estamos llevando con nosotros que no nos está dejando ver con claridad lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros? No fue hasta que Abraham se separó de Lot, hasta que pudo ver con amplitud lo que Dios tenía para otorgarle. A pesar de que ya le había dado una palabra poderosa, a pesar de que le había dicho que se fuera de su tierra y que lo iba a bendecir y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, fue hasta que se separó de Lot cuando el Señor le dice: mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Por eso, el ejercicio que tenemos que hacer es, como siempre lo digo, la retrospectiva, el autoexamen, el mirarnos y darnos de cuenta qué cosas están de más en nuestro equipaje de viaje. Hay un vuelo para cada uno de nosotros hacia un propósito glorioso que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Un propósito escrito desde antes de la fundación del mundo. Pero podemos llegar a ese propósito, a esa meta, rápidamente, o podemos, por nuestra terquedad, hacer lento el camino. El pueblo de Israel estaba enfrente de la tierra de Canaán, pero por echar cargas innecesarias tuvo que pasar 40 años en el desierto. 40 años se demoró lo que podría haberse demorado pocos meses. Hoy Dios quiere que tu camino sea ligero y que no haya cargas, sino las que Él mismo nos ha dicho. Llevar las cargas los unos de los otros y llevar su yugo. Amén.